Voy a leer la palabra del Señor y quiero ponerle como título al mensaje esta mañana: no pierdas la calma. Entonces el título del tema esta mañana es no pierdas la calma. Y para ello entonces voy a leer una porción de la palabra del Señor. Está en Gloria al Señor. En Éxodo, vamos a leer Éxodo del capítulo 14, dice la palabra del Señor: dice, el faraón iba acercándose, capítulo 14, versículo 10 en adelante. Voy a leer, una versión, esta no es la Reina Valera, allí en pantalla va a estar también. Esta es la versión actual y dice así, capítulo 14, verso 10. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no habían sepulcros en Egipto para que nos sacase de allá para morir en este desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en este desierto. El verso 13 dice, pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás. Gloria al Señor. Entonces quisiera primero compartirles, tenemos una idea general acerca de lo que es la calma, pero quiero compartirles brevemente un significado que traje esta mañana acerca de lo que es la calma. Cuando se habla del mar, se dice que la calma es un estado de la atmósfera donde no se registran vientos y el oleaje es muy sereno, casi imperceptible. Es decir, casi que no se nota que el mar se mueve o que sus aguas se mueven. Se dice, por lo tanto, que hay calma cuando se registran vientos muy, muy leves y las olas no se agitan. Esa es una perspectiva de la calma, mirándola desde el punto de vista del mar. Cuando se habla de una persona, entonces se dice que la calma es tranquilidad, es ausencia de agitación y de nerviosismo a la hora de actuar. Entonces recuerde que en cuanto al mar, dijimos, no hay vientos que muevan, que agiten el mar, y por lo tanto la serenidad es a lo que se le llama calma. Y en cuanto a las personas, estamos hablando de tranquilidad, de ausencia de agitación y de nerviosismo a la hora de actuar. Es decir, que es una persona que no se acelera a actuar, que no tiene premura, que no hace las cosas a la carrera, sino que las hace con tranquilidad. A eso le llamamos calma. Los versículos que acabamos de leer nos muestran un cuadro en el cual el pueblo es agitado por una situación que viene a ellos. Han venido han tenido una cantidad de experiencias, pero lo que uno puede observar es que pareciera que no fueron suficientes para ellos confiar plenamente en Dios. No fueron suficientes, porque aunque desde que se presentó Moisés al pueblo, sí fue verdad, ellos le dijeron, déjanos más bien tranquilos sirviendo a los egipcios. Entonces,
ellos tenían razón al decirles, mire, desde que estábamos en Egipto, te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Eso se lo dijeron desde que Moisés llegó a contarles cuál era el propósito, para qué venía ellos. Gloria a Dios. Entonces, recuerdo que una de las angustias de Moisés era, ellos no me van a creer que se me ha aparecido el Señor. Me van a agarrar a preguntas y yo qué les voy a responder. Porque el poderío egipcio se había hecho muy grande. Porque el dominio egipcio sobre ellos se había hecho notar y ahora estaban viviendo completamente en esclavitud. Pero la palabra del Señor muestra que Dios comenzó a convencer al pueblo por medio de señales y prodigios extraordinarios. Tanto así que cuando ya salen de Egipto, la Biblia declara que Moisés expresó lo que Dios le puso en su corazón. Dice, y os saqué con mano poderosa y brazo extendido. Así que ellos fueron testigos de esos milagros. Pero pareciera ser que esos milagros, como dije antes, no le fueron suficientes para estar convencidos que en medio de la dificultad más grande, Dios iba a intervenir, Dios se iba a glorificar, Dios les iba a responder, Dios iba a meter la mano a favor de ellos. No alcanzaron a creer. Y entonces el versículo dice que cuando iba acercándose y cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios casi que pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y perdieron la calma. Se agitaron, se deformaron sus ojos, se llenaron de pánico, querían correr y veían para todo lado y no encontraban para dónde correr. Frente a ellos estaba el mar y tras ellos venían los egipcios. Y entonces me los imagino como agarrando de la túnica a Moisés y diciéndole, si ve en la que nos metiste, si ve que desde allá te decíamos que no nos sacaras de Egipto, que nos dejaras en paz. Mira lo que hiciste, ¿te acuerdas que le decíamos que más bien nos dejaras servir en Egipto? Y entonces se agitaron las aguas. La vida de esas personas se agitó. Y el miedo, el temor y la angustia se apoderó de ellos y comenzaron a reclamarle duramente a Moisés: nos hubieses dejado morir allá. ¿Para qué nos trajiste para morir aquí en este desierto? Entonces eso es perder la calma, perder la tranquilidad, perder la compostura, perder entonces el buen porte, perderlo de un momento para otro. Perdieron la calma. Y entonces Moisés le dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto no los volveréis a ver jamás. Ahora quiero, hermanos, que tengamos en cuenta que la verdadera calma en la vida del hombre está estrechamente relacionada con la cercanía y la confianza que pueda tener en Dios. La calma vendrá al creyente en la medida en que pueda creerle a Dios, en la medida en que pueda esperar en Dios, en la medida en que tenga fe, que fe es la certeza de lo que espera, convencido de esas cosas aunque no las vea. Entonces, en la medida en que confiemos en el Señor, en la medida en que en realidad la palabra de Dios, la presencia de Dios sea algo de cercanía a nosotros, entonces en esa medida podremos tener calma. Gloria al nombre del Señor. Este pueblo tuvo un problema serio
ellos perdieron el horizonte, se descontrolaron de una manera tremenda. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 31, hay una situación también de una guerra, de una batalla que ellos van a tener que librar. Y entonces se ve en los rostros del pueblo como esa zozobra. ¿Qué va a pasar? ¿Será que volvemos de la batalla o no? Y entonces hay esa angustia. No estamos muy preparados, no nos hemos adiestrado tanto, no es que tengamos las mejores armas. ¿Cómo será eso? Y vemos que ellos sí están preparados, y vemos que ellos sí son fuertes, y vemos que sí tienen un ejército muy adiestrado. Y entonces interviene Dios para decirles, el hombre de Dios levanta su voz para decirles: el Señor lo arrasará como arrasó también a Sihón y a Og, rey de los amorreos, junto a sus países. Entonces Moisés trae a memoria las cosas que ya Dios ha hecho con anterioridad. Y dice: hombre, no hagan esa cara, no tengan esa preocupación, no se agiten, no pierdan la calma, que el Señor los arrasará como arrasó a Sihón y a Og y a los reyes de los amorreos con sus países. Verso 5 dice: cuando el Señor los entregue en sus manos, ustedes los tratarán según mis órdenes. Verso 6 dice: sean fuertes y valientes, no teman, no se agiten, dice esta versión. Otra versión dice: no se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los estará acompañando y nunca los dejará ni los desamparará. Bendito el nombre del Señor. Entonces, normalmente, mire lo que estaba pasando con ellos. Iban a enfrentar una guerra. Habían ya visto algunas cosas de los enemigos. Gloria al nombre del Señor. Habían visto algunas cosas de sus enemigos. Ya lo habían estudiado. Ya sabían que eran más fuertes que ellos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el saber que el enemigo es más fuerte que ellos les causa esa situación de angustia. Los descontrola. Ellos han estudiado al enemigo y han visto que sus armas son lógicamente más actuales, que son más contundentes, que el ejército está mejor adiestrado, que ellos han venido trasegando en el desierto, que han venido llevando sol y algunas angustias, aunque Dios les ha cubierto el sol y aunque Dios les ha dado calor en la noche, pero ellos tienden a justificar su situación de miedo, porque dicen: es que cuánto tiempo hace que no estamos en un solo lugar, no hemos podido tener un lugar para entrenamiento, no hemos podido adquirir nuevo armamento, no hemos podido traer a alguien de otro lado para que nos enseñe sobre la guerra. Mira estas armitas que tenemos tan viejas, tan obsoletas, esto no va a funcionar, porque al mirar que el enemigo es más grande, entonces se pierde la calma. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando el pueblo pierde la calma, alguien levanta la voz, alguien les dice: mire, no sigan pensando así, porque el Señor los va a entregar. Gloria a Dios. Como ha hecho con otras situaciones, hará con estas también. Gloria al Señor. Como ha hecho con otras enfermedades, hará con esta. Como ha hecho con otros problemas, hará con este. Hermano que me escucha esta mañana,
Yo quiero decirle eso hoy, aunque veas que los egipcios te pisan los talones, que vienen con carros, caballos, gente armada, adiestrada, con todo el poderío bélico del momento, con todo el furor, con todas las intenciones de arrasarlos, de acabar con ellos. Aunque veamos que esos ejércitos son más numerosos y más fuertes, que están mejor armados, que están mejor entrenados. Oiga, no se le olvide que con nosotros está el Todopoderoso, el Señor Jesús, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido, y si le prometió a los antiguos y les cumplió, estoy seguro que nos ha prometido y que también nos va a cumplir a nosotros. Yo no sé cuál situación es la que lo tiene a usted angustiado, pero quiero contarle otra más. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, el capítulo 13, cuenta la historia de Saúl cuando fue a enfrentar a los filisteos. Bueno, primero, digámoslo con una expresión muy coloquial, provocó a los filisteos. Dice que fueron el hijo de Saúl y entonces enfrentó por allá, atacó a unos filisteos. Y entonces en el versículo 4 dice: y todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado a la guarnición filistea. Así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Es decir, el pueblo se enteró que Saúl había atacado una guarnición filistea, y que el comentario que salió de ese ataque era que se habían vuelto odiosos ante los filisteos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, al escuchar eso, Israel vino a Gilgal y se puso a órdenes de Saúl. Verso 5. Los filisteos también se juntaron para hacerle guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Eben, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, oiga esto, pues todo el ejército se veía amenazado. Por esto tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. La cosa se puso difícil, porque en término muy coloquial, torearon a los filisteos. Y los filisteos se levantaron con todo su poderío militar y venían rodeando a los hebreos. Por eso buscaron dónde esconderse, para dónde correr. Es decir, se agitaron las aguas, consideraron que habían hecho tan mal con provocarlos, se angustiaron, se desesperaron, se les fue el valor, se les fue el ánimo, y lo que buscaban era a dónde esconderse. Imagínense, cruzar el Jordán no era fácil, con el ánimo de esconderse, de ir a la tierra de Gad en Galaad para esconderse de los filisteos que venían contra ellos. Dice la escritura: Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaban de miedo, perdieron la calma, temblaban de miedo. Verso 8 dice: allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse o a desertarse, Saúl ordenó
tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció holocausto. Dice, en el monte en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho, Saúl? Saúl, contéstame, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Él no debía haber hecho eso. El profeta le había dicho: espera a que yo venga y ofrecemos el sacrificio. El que estaba autorizado era el profeta. Era Samuel el indicado para ofrecer el sacrificio. En el versículo 13 dice, le responde Samuel: te has portado como un necio. Le replicó Samuel: no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor había establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú has cumplido su mandato. No has cumplido su mandato, es decir, desobedeciste. Si el Señor te dijo espera, pero como él vio las aguas tan agitadas, él vio el problema tan serio, él vio el problema tan grande, él dijo: no, definitivamente ya no vinieron, ya yo voy a hacer esto cuando él no debía hacerlo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Con mucha frecuencia, lo que nos hace perder la calma, pues precisamente son situaciones adversas, situaciones difíciles. Esas son las que nos hacen perder la calma. Una deuda, estamos angustiados, le hemos orado a Dios, pero no vemos cómo, y entonces podemos perder la calma. Y hermano, yo conozco de hermanos muy buenos creyentes que por una situación económica difícil, a lo último después ellos aguantan un poco, pero pierden la calma y terminan haciendo cosas que no deben, involucrándose en negocios oscuros, en negocios torcidos, mintiendo por allá, y la justificación es: pero ¿qué quería que hiciera? Si es que la deuda no daba espera, es que la situación económica no me daba espera. Entonces se pierde la calma y se hacen cosas indebidas, cosas fuera de la voluntad del Señor. Un problema con un vecino, con alguien por allí, con un conocido, con alguien. Hermano, el creyente espera. Yo he visto creyentes fenecer en esa situación. A mí en una ocasión, en un lugar donde era pastor, me llegó un hermanito muy buen creyente, muy tranquilo, pero ese día me llegó llorando con una angustia terrible y me dijo: yo no sabía, no me había ni siquiera contado el problema que estaba teniendo con un excuñado, alguien que había sido el marido de una hermanita del hermano. Y entonces el tipo se la puso que él había sido el causante de que la muchacha lo dejara, pero era que el tipo la trataba muy mal, pero dijo que había sido el hermano, y donde quiera que se lo encontraba lo perseguía para pegarle. Así que el hermano le corría, se escondía, lo veía a la cuadra y le tocaba regresarse. Y bueno, y eso me lo contó después, no me había contado nada del asunto hasta que él perdió la calma. Y entonces en la ciudad iba por allí el hermano todo tranquilo, cuando de pronto no vio de lejos al cuñado, sino que ya lo vio
ahí cerquita. Y el hombre, ese cuñado, sacó una peinilla y se vino encima del hermano, y el hermano a correr. Por allá vio una puerta abierta ahí en la ciudad, en una casa que en un barrio donde estaba, y él pegó y se pegó a correr y entró a esa casa y rogándole a la señora de la casa que por favor le permitiera estarse ahí y cerrar la puerta, porque ese señor lo estaba persiguiendo con una peinilla. Hermano, y la señora de esa casa le ayudó a perder la calma, porque esa señora, viendo que el otro lo insultaba, entonces fue y sacó una peinilla por ahí y dijo: no, mire, aquí hay una, no se deje. ¿Cómo se le ocurre que señor? No. Oiga, y el hermano le va echando mano a esa peinilla y abre la puerta. Y entonces ahí sí dijo: hoy me hizo descarriar, hoy me mata o lo mato. Y ahora sí, el que lo perseguía tanto arrancó a correr de huida. Y la angustia del hermano, yo no sé si era porque había hecho eso o porque el tipo no se había dejado alcanzar, porque él me decía con mucha angustia: hermano, lo perseguí como 2 cuadras y ese sinvergüenza ni me esperó, porque corrió también de huida. Pero entonces él se sentía muy mal. Dice: hermano, ¿por qué yo hice eso? ¿Por qué yo me descontrolé de esa manera? Hermano, hay situaciones que le hacen perder la calma a la persona. Al menos hacen todo el intento por hacerla perder. El asunto es: no pierdas la calma. Gloria al nombre del Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo les he contado, hermano, de personas, de un creyente, un muchacho buen creyente, juicioso en la iglesia, pero una situación económica, cuando lo viera tratando de negociar con unos narcos para ponerse a cultivar flor de amapola. Y cuando yo le dije: hermanito, ¿y usted qué es lo que va a hacer? Dijo: hermano, pero es que la situación, ¿yo qué más hago? Ellos me están ofreciendo que me pagan bien, ellos me dan gastos para hacer algo. Hermano, pues yo no pienso meterme en eso, pero pues por este momento me va a tocar. Es que las adversidades tratan de sacudirnos de tal manera que nos quieren descontrolar. Eso fue lo que sucedió en el capítulo 8 de Mateo. Se habla de esa tormenta tan fuerte que se levantó en el mar. Verso 23 en adelante dice que entrando Jesús en la barca con sus discípulos, dice: sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía, él tenía calma. Y vieron, dice la escritura, y vinieron los discípulos. Yo creo que hay un buen tiempo del versículo 24 al verso 25. Hay un tiempo en el que, mire, ahí en la barca van personas que se han criado en el mar, que han sido pescadores de profesión. Ellos conocen bien estas situaciones en el mar. Pero ese día fue tan grande las olas, la tormenta, la sacudida, la pérdida de calma en el mar, que las olas cubrían la barca, que ya casi le daban la vuelta a la barca. Y digo que hay una distancia del verso 24 al 25, porque estoy seguro que los que sabían de estos asuntos en el mar procuraron de todas formas mantener la estabilidad de la barca. Yo creo que le distribuyeron el personal para que usted sostenga la de acá, usted de acá, usted ayude a remar por este lado, el otro del otro lado. Y ellos pusieron allí la gente a que hiciera lo necesario para, según su conocimiento, mantener la estabilidad de la barca. Yo creo que tuvieron que botar algunas cosas. Quite eso, tírelo al agua, eso nos ayuda a hundir. Y a otro le pasaron por ahí un balde, algo, usted saque agua. Y eran varios sacando agua y otros sosteniendo, tratando de ayudar a sostener la barca para que tuviese estabilidad. Pero no, la furia del mar, la furia de las olas eran muchas, eran muy fuertes, eran tremendas. Y entonces dice la escritura: y vinieron
sus discípulos y le despertaron, como que el asunto se les salió de las manos y hubo angustia y perdieron la calma, y ellos vinieron a decirle: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué pierden la calma de esta manera? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué teméis? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Enseguida las olas empezaron a quietarse, y más rápido de lo normal se quedaron quietas, y hubo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y al mar le obedecen? Gloria al nombre del Señor. Yo quiero decirle esta mañana: ese que calmó la tormenta en esa oportunidad es el mismo que ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin. No pierdas la calma, que el Señor está contigo. Que se ve muy grande el gigante, que se ve muy grande y muy adiestrado el ejército, que viene muy armado, que nos multiplican en número, pero mucho, que se ven muy fuertes. No importa, contigo y conmigo está Jesús, el que reprende el viento y el mar, y ellos tienen que obedecerle. A veces viene a la vida de la persona una tormenta de enfermedad. Lo sacude, lo mueve, esa enfermedad se va poniendo más grave, y hay angustia y hay desespero, y hay gente que pierde la calma y dice: yo me voy a morir, yo ya no hay nada más que hacer. Yo quiero decirle: no pierdas la calma, que todavía en la barca está Jesús. Él está con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Él está con nosotros. Y si Él está, Él reprenderá el viento y la mar, y veremos bonanza. Alabanzas al Señor. ¿Qué tenemos que hacer para mantener la calma? Bueno, porque hasta fácil es decirle: no pierda la calma. Es como decirle a alguien que vamos a saludar cuando tiene ahí su familiar muerto y lo vamos a acompañar al funeral, y decimos: no llore. No, usted no tiene por qué llorar. ¿Cómo no va a tener por qué llorar si hay un familiar allí? Entonces, el asunto no es que no llore, el asunto es: ¿cómo hago para no llorar? Entonces, esta mañana el llamado del Señor es: no te dejes desesperar, no pierdas la calma. Pero usted estaría preguntándose: bueno, ¿y cómo no la puedo perder cuando hay tanta agitación, cuando hay tanto problema, cuando hay tanta incomprensión en la familia, cuando tengo unos hijos que se descontrolaron y no atienden nada, cuando tengo un esposo que me trata mal, cuando tengo una esposa que no atiende, que también me trata mal? ¿Cómo que no pierda la calma? Yo quiero leer unos versículos de la palabra del Señor, y en Proverbios el capítulo 16 versículo 3 dice: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16, 3. Oiga, encomienda a Jehová tus obras. Es que el asunto es que a veces queremos sanarnos a nuestra manera, queremos solucionar el problema a nuestra manera, queremos mejorar la economía a nuestra manera, y no tenemos en cuenta al Señor. Entonces así no es. Yo no puedo decir que no pierdo la calma cuando no sé para dónde agarrar. Pero hermano, cuando encomendamos nuestras obras en las manos del Señor, el Señor afirmará nuestros pensamientos. Salmo 37 del verso 3
al verso 7, dice, confía en el Señor y haz el bien. Dicho de otra manera, esto es a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, no se quede solo confiando en el Señor. Confía, pero haga algo al respecto. Pon de tu voluntad al respecto. Gloria a Dios. Confía en Jehová y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Oiga eso. Todo lo que haces, confía en Él y Él hará. Alabado sea el nombre del Señor. Él hará. Gloria a Dios. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol al mediodía. Versículo 7 dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Gloria a Dios. Espera en el Señor. Estate quieto en el Señor. Pero a veces queremos echar mano de algo del Señor, pero a ver de por allá afuera también que echamos mano. No, confiemos en el Señor. Eso no quiere decir que no hagamos nada. No, claro, actuemos en consecuencia a lo que estamos pidiéndole al Señor o lo que estamos poniendo en las manos del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, si le estamos pidiendo al Señor que nos solucione un problema, hermanos, si lo estamos poniendo en las manos del Señor, pues vamos a orientarnos en la palabra para ver cómo lo soluciono. Y yo voy a actuar en consecuencia. Gloria al Señor. Si le estamos pidiendo al Señor mejorar nuestra situación económica, bueno, vamos a ver qué nos ilumina el Señor que hagamos y nos vamos a poner a hacerlo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, si hay una enfermedad muy grave, pues vamos a invocar el nombre del Señor Jesús y también nos vamos a cuidar, pues no se descuide tampoco. Cuídese. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermano, el Señor a veces sana solamente mediante la invocación de su nombre. Pero a veces alguien le trae el remedio, porque Dios lo quiere sanar de otra manera, y entonces nos pasa como aquel que le enviaron el salvavidas, y él dijo, no, que Dios me salve. Le mandaron la cuerda, no, yo no la agarro, que Dios me salve. Llegó un barco hasta allá donde él y dijo, no, yo estoy clamando a Dios que Él me salve. Y resulta que se ahogó. Y la anécdota dice que cuando él fue a reclamar que si él confiaba tanto en Dios, entonces ¿por qué Dios no lo había salvado? Entonces Dios le dijo, ¿cómo así que no lo salvé? Si le mandé la cuerda, si le mandé el salvavidas, si le mandé el barco y usted no quiso, entonces ¿cómo así que yo no lo quise salvar? Entonces a veces actuamos de esa manera. Que Dios nos haga la obra, pero entonces nosotros no entendemos lo que Dios nos está proveyendo para solucionar el problema. Y entonces si no lo hacemos, después le vamos a echar la culpa que Dios no nos escucha. Pero su oído está atento al clamor de su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 31, versículo 4, mire lo que dice. El Señor estará siempre con ustedes. Gloria a Dios. Josué capítulo 1. Ese Josué que lo hemos leído y lo hemos aprendido hasta de memoria, ¿no? Cuando dice la escritura en Josué el capítulo 1 que el Señor dice, mire, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero ¿sabe qué pasó? Hace unos días creo que hablábamos qué pasó con Moisés. Es que Moisés le creyó a Dios.
Es que Moisés actuó de acuerdo a lo que Dios le indicaba que hiciera. Y esa confianza de Moisés hizo que Dios nunca se apartara de él. Y entonces cuando habla con Josué le dice, mire, como estuve con Moisés estaré contigo. Pero eso sí, no te agites, no te descontroles, no pierdas la calma, esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo donde quiera que vayas, siempre voy a estar contigo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hermano, esta promesa es del Señor. Él ha prometido estar con nosotros. Y el hombre de Dios dijo, fiel es el que lo ha dicho, el cual también lo hará. Amén. Yo quiero resumirle la historia del capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. Cuando llevaban prisionero a Pablo y entonces iban a conducirlo en barco, allá en medio de un barco de transporte de gente. Allí llevaban también unos soldados, llevaban preso a Pablo. Y entonces dice la historia que en ese trayecto se desencadenó una tormenta aterradora. De hecho, Dios le había por ahí secreteado a Pablo que iba a haber una tormenta. Pablo le dice a los del barco que no zarpen ese día porque las condiciones del clima no van a favorecer, que probablemente va a haber una tormenta. Nadie le pone cuidado puesto que es un prisionero, y zarpan hacia Creta, y entonces se viene semejante tormenta. El viento rugía con furia como si fuese un león. El barco tambaleaba por todos lados. Por momentos la proa subía tan alto y se venía descendiendo que parecía una montaña rusa. Las velas eran arrancadas, arraigadas. Era una situación, pero que producía un terrible miedo. Parecía que las maderas crujían como para desbaratarse el barco de una vez por todas. El sol no aparecía, decía que ya era hora de la mañana, pero no se veía el sol porque el cielo estaba cubierto de nubes grises, tan oscuras que parecían negras. Los hombres trataban de mantener el lugar aferrándose a las cuerdas. Algunos se amarraron para no ser arrastrados por el agua que entraba en el barco y por el viento. El temor se apoderó de todos ellos. Los gritos desesperados, unos diciendo auxilio, otros estarían maldiciendo a sus dioses, otros estarían clamando a sus dioses. Alabanzas al Señor. El frío era aterrador. Los que conocían tanto, que eran denominados como lobos del mar, se decían unos a otros frases como: nunca había visto algo parecido, a nosotros nunca nos había pasado. Los relámpagos iluminaban el cielo, era aterrador, esos rayos explotaban como en el barco. Y el miedo, el temor de más de 200 personas. Me imagino los gritos, el escándalo que se formaba, aparte de la bulla del mar y de la furia del viento, los gritos de la gente atemorizada. Habían perdido el color muchos de ellos, yo me los imagino pálidos, sudorosos, algunos por allí con ansias, vomitando por causa de la sacudida, otros a punto ya de desmayarse. Alabanzas al Señor. Yo creo que los soldados y la gente que iba, lo poco que podían hablar los unos a otros eran: si salimos de esta, nunca más me subo a un barco. Y el otro le respondía: yo tampoco, yo no.
de aquí si salgo vivo, yo no vuelvo a meterme al mar ni para bañarme en su orilla. Angustiados, asustados. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús, porque en medio de esa terrible situación había un hombre tranquilo. Gloria al Señor. En medio de ese miedo tan terrible y de esos gritos tan espantosos, había un hombre que no estaba tan pálido como los demás. De pronto gritó, tocó gritar para que lo oyeran. Gloria al Señor. Y su grito fue fuerte porque les dijo: yo sí les dije, capitán, que no a Creta porque había peligro. Y nadie me puso cuidado. Ahí iba también el dueño del barco. Y yo creo que tanto el capitán como el dueño se miraron y dijeron: no, es que ¿qué le íbamos a creer a este loco? Creímos que era loco. No, ¿quién le iba a dar la razón? Nunca me esperaba yo esto. Definitivamente nunca tuve la idea de que esto pudiera pasar. Pero Pablo se pone una vez más en pie y le dice al capitán: no tengan miedo, porque ninguno puede ser. Me imagino la mirada de todo el mundo para Pablo. No, pues claro, entonces ¿quién nos va a salvar? Este todavía no siente que este barco se está desbaratando, que sus velas ya las arrancó el viento, que apenas la ola le pega y lo manda de un lado al otro. Eso suena, chirrea por todo lado como desbaratándose. Entonces, ¿quién nos va a salvar? Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hay un hombre diciendo: nadie va a perecer. ¿Quién le va a creer en medio de esa situación? Entonces yo creo que algunos le dicen: no, pues claro, tú nos vas a salvar. Y entonces Pablo les dice: un ángel estuvo conmigo anoche y me dijo que ninguno va a perecer. El Señor me habló que estemos tranquilos, que no perdamos la calma. Y yo creo que los soldados que estaban más cerca de Pablo dijeron: oí dizque un ángel estuvo, si yo estuve toda la noche al lado de él y yo no oí nada. Y entonces le preguntaron a otro: ¿alguno oyó? ¿Vio algo que estuvo con este tipo? Nada, nadie, no, nosotros no. Pero Pablo levantaba la voz y decía: él me dijo que ninguno va a perecer el barco, pero ninguno, ni un cabello de los que estamos aquí se va a perder. Un hombre confiado en medio de la tormenta más grande, no porque tenía capacidad para estar tranquilo, sino porque su confianza la tenía puesta en el Señor, y él sí había agarrado eso con todo su corazón, de que el Señor había prometido estar con él todos los días y hasta el fin. Gloria a Dios, gloria. Y me llama la atención que en medio de esa angustia el apóstol les dice: os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros. Cálmense, dejen de gritar, porque nadie se va a perder. Es un hombre que pierde la calma en medio de semejante situación, en medio de semejante circunstancia tan difícil. Y la Biblia declara que después de haber pasado 14 días y sus noches, que los marinos habían tratado de enderezar ese barco, empezaron ellos a medir la profundidad y entonces se encontraron ya que habían como 40 metros. Y empezaron a creer que en realidad se podía haber algo, podía haber esperanza. Hermanos, qué bueno es confiar en el Señor. Qué bueno es depositar nuestra confianza en Él.
Gloria al nombre del Señor. Es que no son nuestras habilidades, ni los buenos remedios, ni las capacidades que tenemos. No. Es que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es que si sus promesas son de cuidado y protección para nosotros, ¿por qué no echarle mano? ¿Por qué no asirnos de ellas? Y cuando venga la dificultad, hermano, por favor, aunque el barco esté a punto de desbaratarse, ojalá pueda confiar en el Señor y ojalá pueda recordar lo que el Señor te está diciendo esta mañana y puedas repetir: Dios me ha dicho que Él estará con nosotros. Dios nos ha dicho que estemos tranquilos y quietos porque Él defenderá nuestra causa. Dios ha dicho que estemos tranquilos, que no tengamos miedo, porque Él quitará ese oprobio de nosotros. Él erradicará a nuestro enemigo. Él arrasará a esos enemigos. Al nombre de Jesús sea la gloria. Gloria al Señor, gloria al Señor. Al nombre de Jesús sea la gloria. Bendito es el Señor. Qué bueno que en esta mañana haya alguien que tome la decisión de no perder la calma, que hable con Dios esta mañana, que eche mano de sus promesas, que eche mano de esa palabra que hoy está escuchando de parte del Señor. Hermano, deja de mirar tan grande ese enemigo, deja de mirarlos tan fuertes y tan armados. No busques cuevas como los israelitas, no cruces el río para escapar y esconderse. No busque pozos para meterse y esconderse de la situación, porque Jehová el Señor está conmigo como poderoso gigante. El salmista dijo: no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Dios está con nosotros. Alabado sea el Señor. Yo quiero invitarle esta mañana a que hagamos una oración. Yo quiero invitarle a que usted presente esa dificultad, ese problema, esa situación tan difícil, que la puedas presentar al Señor esta mañana. Vamos a presentarlo. Vamos a decirle: mira, Señor, esos filisteos son muchos. Mira, Señor Jesús, ese enemigo tan grande. Mira, Señor, no sé el filisteo, no sé el enemigo, no sé la furia del mar, esa tormenta, cómo se llame. Si se llame situación económica difícil, si se llame problemas sentimentales, si se llame enfermedad física, si se llame problemas en tu hogar, si se llame una infidelidad, si se llame, no sé, usted sabe cómo se llama. Pero no pierdas la calma. No la pierdas en el nombre de Jesús. No la pierdas, porque Él ha prometido estar con nosotros. Y cuando Él está en el momento de mayor miedo, en el momento de mayor angustia, en el momento de mayor peligro, abre paso en medio del mar. En el momento en que la barca se hunde, reprende el viento y la mar, y ellos le obedecen y hay bonanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a orar esta mañana. Yo sí quiero pedirle: preséntale tu problema, tu dificultad al Señor. Eso que te está haciendo perder la calma, presentémosla a Jesús esta mañana. Oremos. Señor Jesús, estamos en tu presencia, amado Señor. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu instrucción, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque estás interesado en que nuestra fe aumente, que nuestra confianza en ti sea completa.
para ver tu gloria, para ver tus maravillas. Mira esas familias que están siendo sacudidas por vientos fuertes de enfermedad, de situación económica, de incomprensión en la familia, de hijos arrastrados por los vicios, oh Dios, de problemas diversos. En esta mañana, por favor, dales aliento, que no pierdan la calma, que entreguen todas sus obras en tus manos para que tú afirmes sus pensamientos. En el nombre glorioso del Señor Jesús, te damos gracias, mi Señor. Gracias en el nombre del Señor Jesús.